Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de Hablando con la Biblia. Ahora en la serie que gracias al Señor podemos iniciar hace un podcast acerca de la existencia de Dios. El primer podcast, ¿verdad? Aquí con mi amigo Sergio hablamos de la existencia de Dios, hablando en términos de probar su existencia en la Escritura. Y ahora mi amado y preparado amigo va a compartir acerca de la existencia de Dios revelada en la naturaleza. Entonces sean todos ustedes bienvenidos. Si pueden tomar nota, estaría excelente, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios y edificando a la iglesia. Entonces, pues, Sergio, ¿cómo estás? Hola, gracias amigo por la presentación. Siempre José Luis tiene palabras bien bonitas para su servidor. Sí, efectivamente, vamos a hablar hoy sobre ahora las pruebas naturales sobre la existencia de Dios, ¿no? En el episodio pasado dejamos muy claros en voz de mi hermano José Luis que la Biblia no está buscando probar la existencia de Dios, más bien la afirma y la da por hecho, ¿no? Entonces, hablamos sobre todas las profecías, de algunas profecías que se han cumplido ya, que explicó mi hermano, de todas las que encontramos en la Biblia, y también estuvimos viendo cómo Jesucristo, que es Dios hecho carne, Dios encarnado, pues fue la mejor y más grande evidencia, ¿verdad?, de que Dios existe, puso su pie en la tierra, caminó con nosotros, anduvo entre nosotros, tan es así que lo pudimos crucificar y todo está documentado en la Biblia y en libros de historia. Entonces, bíblicamente creo que queda totalmente claro y muy bien explicado sobre la existencia de Dios, pero pues seguramente nuestros amigos tal vez no creyentes que nos ven dicen, pero pues ¿qué hay, no? ¿Qué hay de la parte que nosotros creemos, no? Y ahí Claro. puede sumarse toda la comunidad de científicos, la comunidad de filósofos, de sociólogos y de toda esta gente que a lo mejor pues se mantiene un poco escéptica sobre... Fíjate, amigo, que ahorita que es lo que vamos a entrar al detalle, no de que exista Dios, sino porque la gente se pregunta, porque la gente que nos ve y la gente que conocemos sabe perfectamente, la que es honesta, sabe perfectamente que en el mundo en el que vivimos, pues tiene algo especial, Sí, ¿no? claro. Entienden mucho de las personas, entiende que no se creó solo, Ujú. ¿no? Sino que pues hay algo detrás de eso, ¿no? Y hoy vamos a platicar de eso, ¿no? La gente dice, no, sí existe Dios, pero no tu Dios, ¿no? O pudiera Ajá. ser tu Dios, pero tal vez otro Dios. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo el mundo percibe, de alguna manera, ha tratado de explicar a su manera la existencia de Dios y vamos a ver cómo estas pruebas nos pueden ayudar, pero cómo no son, cuándo sí, más bien te voy a explicar cuándo sí usarlas y cuándo no usarlas y cómo usarlas, Sí. ¿sale? Entonces, pues eso es lo que vamos a ver en este podcast, amigo. Está genial porque a veces las personas lo que pasa es que, bueno, pueden afirmar la existencia de Dios, pero digo, si ustedes que nos ven, ¿verdad? Gracias al Señor podemos grabar un podcast hace, bueno, un rato. Ahora lo que podemos hacer, ¿verdad? Es ahora ver más de manera natural lo que vimos de manera principal en la revelación de la Escritura. Y pues ahora cómo probar la existencia de Dios lo va a hablar Sergio a través de la naturaleza. Pero realmente hablamos en el primer podcast acerca de esta serie. Probar la existencia de Dios de manera de la Biblia es sumamente importante porque verifica que el Dios de la Biblia es este Dios que la naturaleza proclama. Así es. Entonces eso hay que tomarlo mucho en cuenta, que realmente Dios no es cualquier Dios, sino es un Dios realmente celoso de su nombre, es el yo soy de la Escritura, y ahora debemos de enseñar esto con claridad, de que el Dios de la Escritura es el único Dios vivo y verdadero, y que ningún otro Dios es digno de la misma adoración ni de adoración, sino que todos son dioses falsos. Entonces, no quedarnos con el simple concepto, ¿verdad?, de Dios, sino aterrizar también, como lo vimos en el podcast anterior, de que realmente la Biblia habla del único Dios verdadero. Entonces, Sergio, ya para empezar, ¿cuáles podrían ser algunas evidencias, pruebas acerca de la existencia de Dios de manera natural?
Muy buena pregunta, amigo. Y antes de entrar a esas pruebas que vamos a irlas explicando, y más que pruebas, le vamos a llamar argumentos, quisiera que por favor me ayudaras a leer Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28 para dar esta entrada a estos argumentos. Claro. Así dice el Señor. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Estos versículos que acaba de leer mi hermano, para todos los que nos escuchan, se le conoce como el mandato cultural que Dios le mandó al hombre. Si se dan cuenta, ahí dice que se enseñoree, que administre, que sea el Señor de la creación, ¿no? Le da esa responsabilidad al hombre. Cuando uno hace el exégesis, para los que nos están viendo, o sea, el estudio, desmenuzar cada palabra desde su original, con la intención por la cual el Espíritu Santo lo colocó ahí, en el contexto en el cual lo colocó y la aplicación para nuestros tiempos, podemos entender y afirmar que Dios está dando una ordenanza al hombre, pero no así como la podríamos interpretar solo de leerla, sino le está diciendo al hombre: yo te ordeno que, cuando le dice, cuida, te vas a enseñorear sobre los peces, no sé, porque es obvio y es intuitivo que el hombre no le va a decir a una ballena: oye, ballena, tráeme, pues, llévame a mi trabajo, ¿no? O haz lo que... No. Lo que está diciendo a Dios al hombre es: quiero por favor que desarrolles el sector pecuario, ¿no? Quiero que desarrolles la pesca. Eso es lo que está diciendo. Cuando le dice: oye, te vas a enseñorear de las vacas, y eso no es que le va a decir a una vaca: oye, vaca, dame leche ya aquí en este vaso. No, le mandó a que desarrolláramos, igual pensando en la tierra, todo el sector agropecuario, el sector de la ganadería, el sector de la agricultura, todo le mandó a desarrollar al hombre. Y entre esas cosas que mandó Dios a desarrollar al hombre, también está la ciencia. Claro. Lo hemos dicho, como tú decías, cuando vimos en nuestra serie pasada sobre bibliología, hablamos sobre que la Biblia no es un libro que se va a poner a explicar métodos matemáticos, ni va a explicar geografía, ni física, ni química. Dios le ordenó al hombre que tenía que estudiar eso y desarrollar esos conocimientos y aprenderlos y enseñarlos. Por eso es el mandato cultural. Es mucha gente que los no creyentes no entienden esto. Los científicos dicen: ah, caray, yo no sabía que Dios había hecho eso, ¿ah? Pues bueno, yo les comento a toda la comunidad científica y pensante, intelectuales, como le llaman, que Dios dio esta ordenanza. Entonces, una persona debe ser una persona, incluidos los cristianos, que sea rica en conocimiento filosófico, que sea rica en conocimiento sociológico, que sea rica en conocimiento de la física, de la velocidad, del tiempo, la distancia, que sea conocedora de los elementos químicos, que sea conocedora de los deportes también. Dios permite, no vemos, Dios está en todo y tú lo sabes. Dios permitió el desarrollo del fútbol americano, del básquetbol, para que el hombre se recreara. Entonces, es un mandato que Dios le da al hombre, y en ese sentido lo mandó a que estudiaras la creación. Y cuando hablamos de eso, ¿no? Que estudiara la naturaleza, que estudiara las plantas, que estudiara los animales. Pero aquí es donde llega el problema, que es lo que vamos a empezar a abordar, ¿no? El hombre decidió estudiarlo sin él. Claro, Ahí está el pequeño detalle. Dios da la ordenanza y dice: háganlo, sean listos, crezcan, desarróllense, creen cámaras, creen estos micrófonos, creen estas laptops, creen el internet. Pero el hombre decidió hacerlo sin él, claro, ¿no? Conforme vemos en Romanos 1, que al ratito vamos a leer parte de esos versículos, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema, y ahorita que estudiamos los argumentos más fuertes para la que da las pruebas naturales sobre la existencia de Dios, vamos a ver que ahí está el detalle. El hombre decidió
tomar este mandato, pero sin su Señor. A su manera. A su manera. Entonces, pues ha deformado todo, ¿verdad? Entonces, Sí. en esa deformación, pues ha causado muchos problemas más que aciertos, ¿no? Entonces, pero lo primero que quería dejar yo en claro era esto. Por eso te pedí que leyéramos eso. Porque la gente cree que el cristiano creemos y que creemos en un Dios que no, nada más me crees a mí y lo que yo mande. Y todo esto, desafortunadamente, que lo hablamos en el episodio pasado, pues sí lo tengo que decir a las personas, ¿no? Viene de historia. La Edad Media, desafortunadamente, fue una época donde la Iglesia Católica capturó Sí. y dirigió como quiso el conocimiento bíblico y creó una muy mala imagen de Dios. Eso es una realidad, ¿no? En la Edad Media la gente creía que era esclava y que podían abusar de ella porque Dios había decidido eso. Le enseñaron eso. Le enseñaron que si estaba enferma era porque Dios así había sido, Sí. porque todo era Dios. Entonces la gente decía, pues yo no me tocó ser de la clase burguesa, no me tocó ser de los militares, que también eran favorecidos, de la clase de guerreros, ¿no? del ejército de esas épocas. No me tocó ser parte de la monarquía o tener dinero. Entonces estoy sentenciado a ser un esclavo y Dios quiso eso para mí. Y yo te pregunto, amigo, pues tú quieres un Dios así, de repente así que, pues sin ninguna explicación y cosas así, pues sí se entiende, ¿va? Claro. Que el hombre haya dicho, no, pues está feo, ¿no? Ese tema está feo. Entonces, ¿qué pasó cuando acaba la Edad Media? Que acaba con dos sucesos muy importantes. El primero es el descubrimiento de América en 1492 y unos años después, porque fue un progreso para que se terminara la Edad Media, fue con la Reforma en 1517 con Martín Lutero. Y es una realidad que también a los católicos les duele un poquito, pero hay que decirlo. Es gracias a Martín Lutero y el descubrimiento de América son los dos sucesos. Ahora, ¿cuál fue el problema? Es importante, hermanos, que podamos estar informados. Acuérdate, el mandato cultural. Termina la Edad Media y empieza lo que se conoce en 1600 y 1600 y cacho, el siglo de las luces, que esto es las ideas de la Ilustración, empiezan a surgir los nuevos filósofos, los nuevos conocimientos, y el hombre en ese momento, y con toda autoridad sobre él solo, como en Génesis 3, decide, yo voy a explicar cómo se hizo el mundo desde mi perspectiva, desde mi conocimiento. Y de ahí empieza la época del modernismo, donde consiste en que todo tiene que ser probado por medio de la ciencia. Y como a Dios no lo podíamos probar por medio de la ciencia en un laboratorio, pues Dios estaba afuera. Entonces ahí empezó el problema. Claro. O sea, un mandato tan precioso como es la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones, también es un mandato de que nos desarrollemos, pero el hombre decidió hacerlo solo, completamente fuera de Dios. Fuera de Dios. Y de ahí surge todo este problema, ¿no? Entonces, te voy a enumerar varios argumentos, que así los conocemos, en los cuales el hombre ha tratado de explicar cómo es que existimos, a dónde va el hombre y eso. Y el primer argumento se llama el argumento ontológico. Y déjame darte una pequeña definición. La ontología es la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas. Okay. Repito, es la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas. La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar cosas, ¿no? A la luz del argumento que vamos a presentar, por eso digo eso, porque el primer argumento es el argumento ontológico. Este argumento, en específico en relación con Dios, porque por eso te leí la definición, porque la ontología abarca muchos otros estudios, pero en el tema con Dios, este argumento afirma que el pensamiento del hombre, en el sentido de que Dios existe como ser perfecto, demuestra la existencia de Dios. En otras palabras, si el hombre es capaz de pensar que Dios existe como ser perfecto, entonces este Dios ha de existir, puesto que no existir lo convertiría en un ser imperfecto. ¿Ok? Está súper filosófico esta
este podcast y vamos a empezar a tratar de ir aterrizando, ¿no? Este argumento, pues, ¿qué nos dice básicamente? Que el hombre ha llegado a la conclusión y desde su pensamiento de que como el hombre, vuelvo a repetir, la ontología es la parte de la metafísica que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Entonces el hombre entiende y ha generado conceptos, y luego vamos a invitar a un muy buen amigo a hablar de estos temas. Le hemos dado conceptualización a muchas cosas y como el hombre busca y trata de interpretar si hay cosas perfectas, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues si Dios existe, ha de existir como Dios perfecto. Claro. Y tiene que existir como Dios perfecto. Sí. Porque si no existiera, no sería perfecto. Es lo que porque obvio, porque el hombre tiene que poder interpretar las cosas desde la existencia, desde lo que se ve. Entonces el hombre se esfuerza en su pensamiento en decir, ok, vamos a ver que Dios existe y tiene que ser perfecto, ¿eh? Y para ser perfecto tiene que existir, porque si no existe, pues no puede ser perfecto, porque entonces no existe, ¿no? Entonces estamos filosofando, literal, amigos y hermanos, estamos filosofando entendiendo los argumentos, ¿no? Entonces, un argumento que tiene, amigo, el mundo es, desde este argumento ontológico, desde la naturaleza de ser, su realidad es que Dios existe como ser perfecto, porque si no, pues no sería perfecto, ¿no? Entonces, mucha gente podría decir, bueno, pues entonces Dios sí existe, ¿no? O sea, váyanse quedando con esto, porque al final es una prueba natural que Dios existe. Sí, claro. ¿Sí? Sí, porque Dios existe, porque es un Dios perfecto, y para ser perfecto existe, si no, pues no sería perfecto. Entonces, los seres humanos terminan de decir, ¿eso qué? Me parece correcto. Sí, racional. Ellos el mundo racionaliza y dice, sí, así sí lo creo, ¿no? Dios existe, es perfecto, sí. Pero, pues ahí se queda, ¿sí te das cuenta? Entonces, pues como que sí, como que no. Pero ahorita llegamos a eso, ¿no? Ese es el primer argumento. Podemos ya, como les comentábamos, luego traeremos un muy amado hermano y amigo y platicaremos esto con más tiempo, ¿va? Pero viene luego el argumento cosmológico. En el argumento cosmológico, y aquí vamos a tomar como partida, déjame hacer un paréntesis. ¿Por qué digo que este tema hay que tenerlo con cuidado? Porque no podemos determinar, porque así como lo dejamos, amigo, pues podemos decir que, no, pues Dios existe, ¿no? Pues entonces también el mundo acepta que Dios existe. Sí, claro. El problema es que estos pensamientos también lo tenían filósofos como Platón, Aristóteles. Algunos tienen estos pensamientos que coinciden, ¿no? También, por ejemplo, tenemos a Descartes, a Wilhelm, a Lewis, a Hegel, a Hallström. Todos ellos hablan de la ontología y del argumento teológico. Órale, no lo sabía. Entonces, si estos autores, pensadores, intelectuales, hablan de este argumento ontológico, el tema es, pues, entonces, ¿pero de qué Dios hablan? ¿No? ¿O qué onda? Entonces puede haber una confusión. Entonces, ciertamente el argumento ontológico, en sus raíces, pudiéramos tomarlo como que Dios existe, pero vamos a ver que como los demás autores que son ateos y que no tienen a Dios en cuenta, tocan este tema para tratar de explicar cosas del mundo, ahí es donde está el problema. Claro. Porque ellos no están tomando a Dios como su premisa. ¿Sale? Entonces, haciendo ese paréntesis es importante. Ahora viene el argumento cosmológico, ¿no? Y aquí vamos a abordar a un personaje que mucha gente conoce, se llama Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino tiene una teoría que él le llama de 5 vías, ¿no? Su argumento de 5 vías, primera vía, segunda vía y tercera vía. En el argumento cosmológico, te lo voy a explicar, aquí está bastante más amplio, y aquí yo hice un pequeño resumen. ¿Qué dice el argumento cosmológico? ¿Qué dice Tomás Aquino sobre la existencia de Dios a través de este argumento cosmológico? Dice, primera cosa, que todo el mundo está en movimiento. Todo el mundo está en movimiento, pero algo tiene que haber iniciado ese movimiento. Tomás de Aquino dice que ese algo es Dios. Okay. Quien es el motor inmóvil que inició todo movimiento sin ser movido por algo más.
Ok. Pregunta rápida. Sí. ¿Hablas del movimiento de la sociedad o del movimiento...? Todo. O sea, cualquier movimiento tuvo que haber sido desde que el mundo se inició, eso es un Ok. movimiento. Ya. ¿Sí? O sea, el mundo fue creado, pues eso pasó. Las instituciones son creadas, pues algo pasó. Sí, consiste todo. Entonces lo que dice Tomás de Aquino dice, pues algo tuvo que haber iniciado eso, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia la historia de la humanidad? Pues tenemos que hablar de la historia de la creación, ¿no? O sea, desde ahí partimos y después tenemos que hablar cómo fue el hombre construyendo. Sí. Ahí es donde los pedagogos dirán, no, lo construyó su conocimiento. No, el otro te dirá, fue conducido. Y otros van a decir, no, fue las dos. No, fue un conductismo y y construyeron. A la vez que uno conducía y el otro construía, ¿no? Entonces, bueno, es como entrar a muchos temas. Pero lo importante aquí es que Tomás de Aquino pone en la mesa esto, ¿no? Podemos decir que el mundo está en movimiento y así lo entiende. Dime si no. Por eso es una plática mucho más. Tú te aventaste todo el trabajo teológico, bíblico, el episodio. Es un podcast como entendiendo cómo el mundo lo ve y al final lo vamos a aterrizar bíblicamente, ok. por supuesto, hermanos. Pero dime tú, si no, hoy en tus conversaciones ahí en tu escuela, así hablan, ¿no? En los restaurantes, en el mundo en sí, ¿no? La gente hoy reconoce que algo pasó para que esto exista. Sí, 100%. Le quieran dar la interpretación, la explicación que quieran, todos concuerdan que hay un inicio, ¿no? Uh-huh. Ahora que hayan quitado a Dios de la ecuación, los hace responsables de eso. Y obviamente no fue el diseño primordial que Dios quiso, ¿no? Pero todos concuerdan en eso que acabas de decir, que realmente debe de haber un inicio. Entonces, iniciar con el inicio, pues es bueno, sí. Ahora, entonces podemos decir aquí, pues bueno, entonces la prueba natural, tanto la ontológica como la cosmológica, pues ya ¿Ya probó? ya probó, ¿no? O sea, ya probó que Dios existe. Volvemos al tema. El asunto es que los autores antes mencionados también abordan esto, ¿no? Oye, no, pues sí, o sea, si algo inició un movimiento, alguien inició ese movimiento. Y ese movimiento, en este caso, Tomás de Aquino dice que el motor inmóvil, pues fue Dios, ¿no? O sea, él no necesitó que lo moviera, hay algo que hizo que todo pasara, ¿no? Pero de ahí, pues hay muchos autores y hay muchas creencias hoy en día que pues dicen, no, pues fue la energía, ¿no? Sí. Si nos basáramos, va a parecer broma, pero si nos basáramos a lo que vemos en Star Wars, que además es una serie de películas que han influido hasta nuestros días, pues entonces lo inició la fuerza. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Aquí es el motor inmóvil, es la fuerza. Para el pensamiento de George Lucas, si no mal recuerdo, fue el que hizo Star Wars. Para él su motor inmóvil no es Dios, es la fuerza. Sí, una energía. Entonces lo pongo así clarito, ¿no? Por eso es que este argumento, pues también tenemos que tener cuidado porque varios autores lo citan, Sócrates, Platón, Aristóteles, Hegel, todos hablan también de alguna manera de esto. El problema es que, y ahorita lo vamos a ver, no los lleva a Dios. Nos puede llevar a Yoda, a la Force, ¿no? Nos puede llevar a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos esto, ¿ok? Viene luego otra prueba que se llama el argumento teleológico. Igual es de Tomás de Aquino, y esa es su quinta vía, ¿no? En el cosmológico entran las tres primeras vías. En este teleológico es la quinta, y ahorita vemos la cuarta, no se desesperen. Y dice que, dejen más darle una definición de teleológico, ¿no? Porque van a decir muchos, ¿y eso qué? Sí, yo no, la verdad no sé qué. ¿Con qué se come, Sergio, no? Y la teleología es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, la capacidad de luchar por una finalidad o bien, literalmente, la doctrina, anoten esto, es la doctrina filosófica de las causas finales. La doctrina filosófica de las causas finales. Y al respecto de eso, Tomás de Aquino dice: la vida del diseño inteligente, al observar orden y complejidad del mundo, parece que alguien lo diseñó inteligentemente. Este diseñador inteligente, según Aquino, es Dios.
Y eso los científicos ya lo han dicho. Sí. O sea, ellos hablan de que hay un ser superior, un ser inteligente. Hoy son los marcianos. Está de moda. Ya hoy los ovnis, ¿no? Ya con Maussan, que la aprobaron sus descubrimientos, ¿no? Y entonces hoy, al parecer, pues hoy este mundo le dice que son los ovnis, ¿no? Sí, sí, una energía superior que obviamente la rebeldía delante del Señor, de la Escritura, es condenada. Y el fin, como estamos platicando ahorita, ¿no? El fin último de realmente los ateos es pervertirse y formar su propia moral. Y como ahorita estábamos platicando, ¿no? Realmente existen muchos pensamientos y tú puedes pensar como quieras y puedes cuestionarte cualquier cosa, pero todo cae realmente en el hecho de que quién tiene la única autoridad para determinar las cosas. Y este es Dios. Dios. Este es Dios. Y si Dios, por eso hablamos primero de la inspiración de la Escritura, ¿no? Para probar realmente de que todo lo que decimos es verdad absoluta. Ujú. ¿Por qué? Porque realmente proviene de un ser absoluto que prueba su existencia. Y ahorita con los argumentos realmente que ahorita vas a bajar a la Escritura, ¿verdad? Ujú. Podemos determinar realmente, es que sí, lógicamente debe de haber un Dios y con la inteligencia Exacto. usada en todo, las moléculas, las partículas, todo realmente es impresionante y es inútil y soberbio determinar, ¿sabes? No hay un Dios. Y es eso inútil, ¿no? Y a eso vamos a llegar, amigo. Me quedo con esa idea, pero te la retomo ahorita. Entonces te llevamos tres argumentos sobre cómo el mundo explica que Dios existe Lo define. y quiere probarlo. El problema es que ninguna de estas tres que llevamos, pues realmente podemos confiar que nos lleva al Dios de la Biblia. Ojo con eso. El ontológico, el hombre concibe que debe haber perfección, ¿no? Hace rato hablábamos con este buen amigo y me encantaba lo que decía, ¿no? Y lo explicaba muy bien, me gustó cómo lo explicó. Dice, hoy en día cada quien tiene su verdad, ¿no? En este mundo posverdad, él decía que hay una posverdad donde cada quien pues, tiene su verdad y pues cada quien piensa lo que quiera. Bueno, pues el hombre en ese tratar de entender que existe el perfeccionismo y que existe alguien perfecto, pues dice, pues debe ser Dios. Y para que Dios exista, pues tiene que existir, porque si no sería imperfecto en caso de no existir, ¿no? Entonces, desde ese argumento dice el mundo, Dios existe, porque tiene que haber algo perfecto. Y eso perfecto es Dios. Ah, entonces sí existe. Fíjense, ¿no? Sí. La lógica humana. Pero ya vimos que otros autores también hablan de este argumento y entonces, pues no necesariamente nos llevan estos autores al Dios de la Biblia. Número 2, el cosmológico, la creación del mundo, ¿no? Todo esto inició con la creación del mundo, un movimiento, ¿no? Y de ese movimiento surgieron todos los demás movimientos. Algo inmóvil que mueve. Exacto, y el motor inamovible, dice Tomás Aquino, que es Dios, ¿no? Pero ya explicamos que para otros puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, ciertamente sí prueba que Dios existe, porque para que eso pasara, pues alguien lo movió, pero cada quien pudiera decidir quién lo movió. Y el teleológico, pues es lo mismo, ¿no? Se habla de un diseño inteligente, porque obviamente, por favor, o sea, la verdad es que como dice un pastor, ¿no? Y yo creo que estarás de acuerdo, se necesita más fe para creer en los naturalistas, en que todo viene del Big Bang. De verdad, yo los admiro, tienen más fe que los propios cristianos, que nosotros, porque para creer que dice, una premisa de la ciencia es, nada puede surgir de la nada. Bueno, la teoría del Big Bang dice que todo surgió de la nada, ¿no? Sí. Entonces es para volvernos locos, ¿no? Pero por eso digo que ellos necesitan más fe que nosotros para creer en lo que creen, ¿no? Entonces, pero dice, ¿no? Que al ver este mundo, pues obviamente alguien le dio orden, ¿no? Es fantástico ver las montañas y los relieves y dónde está la anatomía humana. Sí, la anatomía. Entonces, la perfección. Sí, completamente perfecto en todo. Entonces la gente, ¿qué dice el mundo? No, sí. Sí, definitivamente tuvo que haber alguien que lo hiciera, pero no Dios. Un diseño superior, una inteligencia superior, ¿no? Entonces, y ya cada quien le pone el nombre. Hoy te decíamos, ¿no? Hoy, no, son los marcianos que nos gobiernan desde hace tanto. Bueno, ¿no? Entonces, pues el chiste es que pues hay un ser inteligente, una inteligencia superior, pero que nadie la conoce y nadie sabe nada de ella. Solo sabemos que existe, ¿no? Entonces tampoco nos lleva a Dios, ¿no? Y por último, el argumento moral, que es la cuarta vía de Tomás Aquino,
que es la vía de los grados de perfección. Es decir, en el mundo vemos cosas que no son más o menos perfectas en comparación, más bien, vemos que son más o menos perfectas en comparación con otras. Para comparar algo como más perfecto debe existir algo perfecto en sí mismo. Aquí no llama este ser perfecto Dios, que nos regresa a lo ontológico, ¿no? Sí. ¿Qué hace? ¿La moral qué es? Pues el comportamiento, ¿no? Ética y moral siempre van de la mano, ¿no? Entonces debe haber un parámetro, es lo que dice el hombre, ¿no? ¿Qué es moral y qué no es moral? ¿Qué es ético y qué no es ético? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo determina? Entonces dicen, no, pues tiene que haber un ser perfecto que lo determine y que esa sea nuestra premisa. Y entonces dice Tomás de Aquino, ese ser perfecto es Dios. Pero hay que otra vez, el asunto es que hay muchas otras personas que dicen, pues no puede ser otra persona, ¿por qué Dios? ¿No? Entonces, puede ser alguien más, ¿no? Ahora en esta posmodernidad que vivimos, pues cada quien puede decidir desde su verdad. Sí, decir que no es tan mal, pero, perdón, no es tan bien, pero que tampoco es tan mal. O sea, al mismo tiempo poder decir, es que no hay una verdad absoluta y no condeno la tuya, no condenes la mía. Exacto. Eso hace un argumento circular, porque si hay una verdad que tú tienes, ¿no? Yo tengo otra verdad, entonces mi verdad es mentira la tuya. ¿Y quién es tu perfección para ti? ¿No? Sí. Porque mi perfección puede ser John Biden. Sí. No, o sea, pues mi molde a seguir de perfección puede ser mi papá. Sí. Un amigo, sí, claro. ¿Sí? Entonces, pues sí, no prueba la existencia de Dios. Entonces, amigo, hacia grandes rasgos y de forma muy resumida para que nuestros oyentes puedan captarlo, estos son los 4 argumentos principales por los cuales gira para el mundo y trata el mundo de explicar la existencia de Dios, de un Dios, de dioses o un ser superior, ¿no? Entonces, ahora, si me permites entrar a qué respuesta tenemos como cristianos ante eso, ¿no? Claro. Pues obviamente no nos vamos a hacer de extremos, simplemente vamos a mencionar unos puntos, ¿sale? Primero, hermanos, ninguno de estos argumentos requiere un solo Dios y ninguno de ellos lleva necesariamente al Dios de la Biblia. Tales argumentos pueden apuntar con la misma facilidad a múltiples seres, que es lo que hablamos, ¿no? O sea, como no está claro de qué inteligencia superior, qué Dios estamos hablando, pues primer asunto que respondemos, ojo, porque pues estos argumentos en realidad no están reconociendo al Dios de la Biblia como solamente reconocen que hay alguien superior. Exactamente. 2, ninguno de estos argumentos apunta necesariamente a algo que sea perfectamente bueno e inmutable, puesto que este mundo se caracteriza por la maldad y el cambio, ¿no? Obviamente al no tener al Dios de la Biblia como ese top de perfección, pues agarramos otros. Sí, otros puntos de referencia. Que están, ¿qué? Maleados y llenos de imperfecciones. Entonces, pues tampoco, ¿no? Tercero, ninguno de estos argumentos apunta forzosamente a algo perfecto, a algo perfecto, puesto que la perfección puede trascender lo que el hombre es capaz de pensar, ya que las ideas humanas están necesariamente solo en el hombre y no todas las personas tienen la misma idea, ¿no? De lo que es la perfección, que es lo que hablábamos. Porque ¿qué es perfecto para ti y qué es perfecto para mí? Si no ponemos a Dios, pues cada quien puede decir lo que es perfecto, ¿no? Para mí es perfecto eso. Y no, pero no está perfecto. No, pues para mí sí, porque pues para ti no. ¿Por qué? ¿Cuál es el parámetro, no? Para eso, ¿no? Pero puede haber varias. Entonces, pero como estos argumentos no nos llevan al Dios de la vida, al Biblia, perdón, que es un Dios perfecto, único, inmutable, que no cambia, pues entonces tenemos un problema. Claro. Ninguno de estos argumentos demuestra que sea intrínsecamente imposible una infinita secuencia de causas y ninguno de ellos requiere que la causa o diseñador original sea un Dios, a no ser que primero se haya presupuesto una definición de Dios, ¿no? Que es como lo que dice mucho la filosofía. Pues tú dices que es un Dios, pero otros pueden decir, no fue un Dios, fue una explosión, fue una bacteria, ¿no? Entonces el mundo circula en eso. Ahora, ¿por qué? Por eso di la introducción. ¿Por qué el mundo circula en eso? ¿Por qué lo explicamos? Sí. Porque el mundo, hay que decirlo como es,
sale, porque es cuando descubre, el hombre empieza a hacer descubrimientos, empieza a ser más pensador, también se junta con la revolución industrial, si recordarás, donde el hombre empieza a descubrir la máquina de vapor, viene la revolución francesa, todos son años así como consecutivos, donde hay un desarrollo, ¡pum!, hace esto el hombre. Y entonces cuando hace eso el hombre dice, pues ya la hice sin Dios, ¿no? Ya la hice sin Dios y yo puedo hacerlo y yo puedo entender el mundo y explicarlo desde mi pensamiento. Manera. Estaba en una clase precisamente que empecé a estudiar un poco de psicología para tratar de entender esto, ¿no? Y uno de los maestros de la universidad me dijo algo que me impactó. Dice, hay 3 fuentes de conocimientos que tiene el hombre. Primero, la ciencia. Todo lo que puede ser probado es aceptado. 2, cuando la ciencia falla, la filosofía entra. Y cuando la filosofía falla, entra la teología. Qué chistoso. Sí. Ciencia, filosofía y teología son las 3 fuentes de conocimientos del hombre. Pero nos dijo claramente el maestro, fíjense, pero nosotros siempre nos vamos a quedar en el 1 y en el 2. Nunca llegaremos al tercero. No queremos llegar a eso. Todos conocen al pastor Miguel Núñez. Sí. En un debate con 2 científicos, estaban hablando sobre la creación del mundo, el aborto y otros temas. Y un científico que estaba de metiche, bueno, no de metiche, estaba viendo el en vivo, porque fue un programa en vivo, porque es un programa de radio en Dominicana, él está en Dominicana. Sí, él está en Dominicana, sí. Y habla desde Miami, creo, hermano, y le dice, a ver, yo quiero hablar con el pastor Núñez. No, bueno, también se le pone al brinco, y el pastor Núñez, pues es médico, ¿no? Creo que algo de los virus o algo así, una especialista. Sí, algo así he escuchado de él. Es un hombre preparado, ¿no? Él cumplió su mandato cultural, ¿no? Entonces, está muy preparado bíblicamente y científicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, total que empiezan a debatir puntos de cómo se creó el mundo y todo eso, pero lo que quiero que se queden ahora es que cuando Miguel Núñez le dice, oye, ¿y esto cómo pasó eso? ¿Y esto cómo pasó? ¿No? Y le dice, no, pues no hay explicación para esos fenómenos. Y le dice, entonces nunca lo vamos a saber. No, pues no. Así le dijo el científico, no. Y contestó solito el científico, pero estoy seguro que el Espíritu Santo lo mandó a decir. Dice, a menos que metamos a Dios, si metemos a Dios, lo dijo un científico ateo, lo digo así a las cámaras, si metemos a Dios en todo, ¿qué crees que dijo? Todo se explica. Sí. Increíble. Pero es que es increíble, lo está diciendo él. Dice, si metemos a Dios, todo se explica, pero no lo metamos y sigamos confundidos. ¿Sí te das cuenta? Sí, ahora choca absolutamente todo lo que yo dije, puede decir. Yo dije, ¿ese señor se dio cuenta de lo que dijo o no? Porque le dijo a Miguel Núñez. Sí, le dijo a Miguel, mira, si metemos a Dios, Miguel, todo se explica. Pero su vida dice, pero no lo metamos y sigamos confundidos. ¿No? Entonces, qué triste, ¿no? Bueno, la pregunta tuya sería, ¿y por qué pasa eso? ¿No? Es lo que decimos, ¿no? Viene de todo esto, el hombre renuncia a Dios y vamos a aterrizar ya todo a la luz de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Las preguntas es, ¿podemos usar estos argumentos? Y la respuesta es sí. Siempre y cuando, como cristianos podemos usar, la pregunta sería correcta, como cristianos podemos usar estos argumentos naturales para explicarle a alguien la existencia de Dios, alguien que quiera una explicación racional y no bíblica como la que tú explicaste. Y la respuesta es sí, siempre y cuando. ¿A dónde los tenemos que llevar, amigo? Sí, la escritura. A la escritura. A Cristo. Porque si lo dejamos así en el aire como lo explicamos ahorita, se va a quedar en el aire. Sí, puede nada más llegar a un concepto tal vez de que existe Dios, ¿no? Uh-huh. Y ese no es el objetivo, como vimos en el podcast uh-huh. primero. Realmente el objetivo de demostrar todo esto es caer en que el Dios de la Escritura es el vivo y verdadero. Entonces, y esto lo probamos en el podcast primero, ¿verdad? Pero quedarte con un concepto simple de que Dios existe no te salva. Exacto. No te salva. No te salva. Entonces, necesitas la revelación de Cristo en la Escritura para
salvarte. 2 Timoteo 2:15 lo dice, ¿no? Has aprendido esto, que te puede dar la salvación, te puede dar la sabiduría para la salvación por medio de Jesucristo en las Escrituras. Y esto es, digo, lo parafraseé, ¿verdad? Pero es perfecto como la Escritura no se queda en un concepto vago y ambiguo de Dios, sino que lo aterriza en el que dice, ¿verdad? Dios, yo soy el que soy, y yo soy Jehová de los ejércitos, y no hay fuera de mí otro Dios. Otro Dios. Así es. Entonces, como lo dice mi hermano, y que ya me abrió ahorita así entrada, pues vamos a la Biblia, ¿no? Vamos a ver, porque estos argumentos sí podemos utilizarlos, si siempre y cuando, como explicaba mi hermano, los llevemos a eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llevarlos a la Biblia? Es lo que quiero hoy dejarte y explicar estos argumentos a la luz de la Escritura, principalmente, porque vamos a leer, que Romanos nos va a decir por qué. ¿Me ayudas a leer Romanos 1? Y sabes que te había pedido, hermano, del 18, pero vamos a ver si puedes leerlo un poquito antes, a ver desde el 15, donde dice que el hombre no decidió tomar en cuenta a Dios. Tal vez sea después. No, es en ese mismo capítulo. Nada más que debe ser antes de esos versículos. Porque creo que es después donde dice que ellos cambiaron a Dios. A ver, búscale. Sí, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Exacto. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y creo que esto es lo que sí. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Teniendo en cuenta, conociendo a Dios, decidieron, dice la Biblia, no tenerlo en cuenta. Sí, cierto, tenerlo tan adelantito. La ira de Dios está contra todos aquellos que detienen, ¿qué? Dice, con injusticia, la verdad. Y esos desafortunadamente son todos estos que buscan explicar la existencia de lo que somos sin Dios. Sí, porque buscan y detienen la verdad. Porque conociendo, fíjense, hermanos y amigos que nos escuchan, porque conociendo a Dios profesaron ser sabios y se desviaron en sus propios razonamientos. ¿Qué es lo que decíamos? Dios, hermanos, no está peleado. Es más, si no lo sabías, tatúa Génesis 1:26 en adelante, porque Dios ordenó que te prepares. Dios, ese es, acuérdate, el mandato cultural. Dios no quiere que andes por la vida sin conocimiento, pero Dios quiere que ese conocimiento lo lleves a sus pies. Y ese conocimiento, cuando lo llevas a sus pies, lo ves a través de los ojos de la Escritura, te lleva a hacer lo que tú decías en las confesiones de Westminster. Llevarte a adorarlo. Sí. Y reconocer que es el único Dios verdadero, digno de adoración, digno de todo, ¿no? El hombre ha decidido, ha decidido vivir sin Dios. Y hay un montón de personas que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es la verdad? También ya lo explicamos, ¿te acuerdas? En que la Biblia es la verdad, ¿no? En biología, ¿qué es la verdad? Dios es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, todos aquellos que detienen esta verdad, pues están deteniendo a Jesús. En pocas palabras, están peleando contra Dios y van a tener un castigo. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Me ayudas a leer con Efesios 4, 17, 18? Sí. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles
se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así es. La Biblia dice muy claro, tienen el pensamiento entenebrecido y tienen duro el corazón, es decir, son necios, obstinados y quieren caminar eso. Entonces, ¿por qué el hombre, amigo, no puede ver estos argumentos, estudiarlos y que lo lleven al único Dios verdadero? Ahí está la respuesta. Porque eso se conoce en teología como una depravación total. El hombre está cegado espiritualmente, está completamente engañado y aferrado a su pecado y no es capaz de verlo. No es capaz de verlo. Por eso es que ellos siguen deteniendo con injusticia la verdad. Es nuestra oración, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ellos. Claro. Para que pueda abrirles los ojos y puedan conocerlo y entender estas verdades. Es importante que nosotros tengamos misericordia de ellos, amigo, porque para nosotros es fácil hablar estos temas, nos apasionamos, nos gusta hacerlo, pero a veces el cristiano peca de su posición, de su nueva posición cuando viene a Cristo. Sí, se le olvida que él también fue extranjero en tierra de Egipto. Exacto. Entonces nosotros tenemos que tener tanta misericordia por todas estas personas, no insultarlos, no burlarnos, no agredirlos, sino orar por ellos. Y sosteniendo la palabra de verdad, realmente sosteniendo la Escritura y luchando ferviente y ardientemente por la Escritura, como ya le dijimos antes. Nosotros debemos de pararnos con amor, mansedumbre, templanza, con los frutos del Espíritu Santo delante de alguien, pero siempre sosteniendo nuestra mano y no bajando los estándares que la Escritura ha puesto, que si cualquiera que no crea en Jesucristo sea maldito, y así lo dice la Escritura. Y me gustó eso, gracias hermano, sosteniendo la verdad. Sí. Eso es lo que hay que hacer como cristianos, sostener la verdad con amor. Sí. Y caminar eso, ¿no? Porque pues realmente Dios desde un principio, a través de la historia, de la naturaleza, de la conciencia humana, siempre se ha revelado y ha comprobado y afirmado su existencia. El problema es que el hombre, como ya estudiamos, la ha desestimado. Y no es un tema de Dios, es un tema del hombre, ¿no? Ya vimos que Dios ordena que el hombre sea inteligente, conocedor, pero si no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, nada de estos argumentos tiene un sentido y una razón de ser. Y bueno, pues pidamos que el Señor rompa estas paredes a la mayor gente posible. Y tú como cristiano, pues afírmate en la palabra, porque al final del día la palabra es verdad y es lo único real y verdadero en este mundo, ¿no? Y bueno, hermano, pues eso es lo que yo iba a platicarte en estos minutos de este podcast. Era un tema, pues, como te dije en el otro episodio, ¿no? La parte densa la traías tú por el tema de ir a la escritura, ver profecías, comprobar eso, ¿no? Pero creo que también este ha sido muy enriquecedor por el tema que muchos de los cristianos pues no conocían estos argumentos. Claro. Y a lo mejor los no creyentes que roguemos que lleguen estos videos, pues puedan entender que ellos están ahí, ¿no? Pero que estos argumentos los dejan en la nada, ¿no? Si no vienen a Cristo buscando en Él toda veracidad, ¿no? Entonces no sé si quieras tú cerrar con alguna otra cosa. Sí, bueno, gracias al Señor en verdad por tu estudio, amigo, muy profundo. En verdad, honro lo que has dicho y pues realmente es importante seguir aprendiendo de estos temas, ¿no? Y ahora ya para cerrar, vamos a estar teniendo esta serie de los atributos de Dios, ¿verdad? De los atributos del Dios bíblico. La verdad es que planeamos llevarnos algún tiempo. Incluso no creo que podamos abarcar un atributo por podcast, pero bueno, el Señor nos irá guiando en su bondad, su misericordia nos seguirá y pues gracias por estar aquí, por permanecer con nosotros y que el Señor te bendiga. Hasta luego, hermanos.